El día de hoy, a ver, denme un instante para armar esto bien. El día de hoy, a ver, me vine para acá, mil disculpas. Vamos a ver esta partecita de aquí, las escalas de representación. Eh, las escalas de representación, estudiantes, es una herramienta que se utiliza para representar objetos en los planos que no tienen una medida adaptable a los formatos normalizados que hemos visto en clases anteriores. Es por eso que esta escala se establece para poder generar que los dibujos puedan ser representados gráficamente en planos y también que los objetos muy chiquitos puedan ser también representados y sean mucho más legibles, ¿no es cierto? Para cualquier escala se establece esta relación matemática bastante elemental, que es que la medida del dibujo se divida para la medida real y ahí obtenemos el valor de la escala. Sin embargo, la representación en los planos de las escalas de diseño no se colocan en forma de resultado. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo un objeto grande y tengo un formato normalizado pequeño. Pensemos en nuestro formato A4, que es el formato más pequeño, ¿no es cierto? De la denominación A. Entonces, el objeto que queremos graficar es mucho más grande que eso y queremos reducir 4 veces la relación del tamaño para que pueda entrar y se pueda ver muy bien en la apreciación en nuestro formato. Entonces, supongamos que este objeto, eh, cuyas unidades podrían ser en centímetros, ¿no es cierto? Lo vamos a disminuir en 4 veces. Por ende, si yo tengo 4 centímetros, en mi formato normalizado solo voy a graficar 1 centímetro, ¿no es cierto? Entonces esa sería que la medida del dibujo, que es 1 centímetro, se dividiría para la medida real del objeto, que en teoría sería 4, ¿no es cierto? Por eso ahí tendríamos una reducción de 4 veces el tamaño. Ahora les decía, la escala ahí, si ustedes hacen 1 dividido para 4, ¿no es cierto? En cualquier calculadora les va a dar 0,25, ¿no es cierto? Entonces, la escala no es 0,25. La escala es 1 a 4. Entonces, cuando nosotros aplicamos una escala, no hacemos la operación matemática, sino solo dejamos expresada la operación de la razón matemática. ¿Está bien? Y siempre recordar eso, que la relación se genera entre medida del dibujo para la medida real, ¿no es cierto? Muy bien. En ese sentido, la escala más elemental, bueno, vamos poniendo a que se acuerden. Entonces, medida del dibujo para la medida real, ¿no es cierto? Siempre, ya sea una escala de reducción o una escala de ampliación, ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Pero antes de entrar en esa, hay la escala natural. La escala natural no es más que representar gráficamente un objeto con el mismo tamaño que este objeto posee. Entonces, nosotros normalmente vamos a trabajar con ejercicios, deberes que se van a generar en escala natural. Ya a lo mejor para el final de nuestro periodo de clases entremos un poquito más al tema de las escalas de ampliación o de reducción. Pero como este es un proceso paulatino en el que nosotros estamos inmiscuidos, no vamos todavía a hacer representaciones de objetos muy opulentes, ya sean de menor o de mayor tamaño. Por lo tanto, el uso de las escalas va a ser relativamente pequeño en nuestro caso, pero no por eso puede pasar desapercibido. Es interesantísimo, importantísimo que ustedes de aquí en adelante, cada vez que tengan acceso a un plano o a una representación gráfica, identifiquen el margen de escala que se está utilizando. Pero bueno, les decía, la escala natural, ¿no es cierto? Esta que tenemos aquí es graficar el dibujo en sus propias medidas. No sé si, a ver, veamos a los estudiantes que tenemos por acá y vamos haciéndole dinámica.
a la clase. Eh, Marlon Nieto, ¿qué objeto piensa usted que es muy viable representarlo gráficamente en su tamaño verdadero? ¿Qué se le viene a la mente? Plano de una botella, de un molde de una Perfecto, botella. perfecto, ¿no es cierto? Una botella tranquilamente en formato A3, suficiente como para representarlo. Eh, Patricio Huiracocha, ¿qué objeto se le viene a usted a la mente? Profe, podría ser un mouse, tal vez, un cuaderno, un esfero. Correcto, ¿no es cierto? Objetos que tranquilamente podríamos representarlos en un formato de dibujo conocido. No sé si por ahí nos escucha Carlos Cabrera. ¿Usted qué objeto se le viene a la mente para representarlo en su tamaño real? Profe, no sé, de un utillaje para colocar, eh, que se cuelgan esos esas de madera, esos para colgar las chaquetas y esas cosas. Correcto, muy bien. Sí, perfecto. Tenemos varios ejemplos ahí muy sencillos de graficar en su medida normal, ¿no es cierto? Ahora que ya tenemos esa concepción de objetos que pueden ser representados en su medida normal, vamos a entrar con los objetos que ya implican necesariamente la aplicación de escalas. Primero veamos las escalas de ampliación. Entonces, las escalas de ampliación van a ser escalas que nos sirvan para representar objetos de muy pequeño tamaño en un formato normalizado. Eh, Normalmente las escalas acarrean un poco un cierto grado de dificultad, sobre todo en el dibujo técnico tradicional, porque nosotros teníamos que, cada vez que íbamos a proceder a un trazo o a la elaboración de un objeto, teníamos que todo el tiempo estar haciendo la relación con la escala, es decir, la operación matemática de, a ver, si mi objeto mide esto y yo estoy aplicando esta escala, el resultado de lo que yo voy a dibujar es esto, ¿no es cierto? Ese proceso se puede volver muy complejo, tedioso, y la gran noticia es que en el AutoCAD no tenemos que preocuparnos de eso. Primero porque yo, si voy a trabajar con un objeto pequeño, podría simplemente hacer un buen zoom al área gráfica de AutoCAD y graficarlo en sus medidas reales, y cuando ya esté hecho, puedo elaborar unos comandos de escala y obtener el tamaño que estoy buscando para que su representación sea muy visible, muy fácil de identificar, ¿no es cierto? Entonces, otro crédito más ahí a los beneficios del diseño en CAD, ¿no es cierto? Las escalas de ampliación, lógicamente, van a ampliar el tamaño real del objeto. Por lo tanto, en esta relación de medida del dibujo para la medida real del objeto que teníamos por acá, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener un número entero positivo, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así. Entonces, siempre vamos a tener como denominador el 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, bueno, no siempre, esto no es una ley, pero normalmente las escalas más conocidas es 2 a 1, 4 a 1, 10 a 1, ¿no es cierto? Pero podrían haber también escalas, pensemos en una relación 10, a ver, podría ser una relación 3 a 2, ¿no es cierto? O sea, por cada 2 unidades de la medida real del objeto, yo voy a graficar en realidad 3. Pero sería complicarse un poco la vida, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, como les decía, el denominador va a ser el 1, la unidad, y la medida del dibujo va a ser el grado de ampliación que nosotros que quisiéramos utilizar. Dicho esto, pensemos ahora sí, vamos a sacarle los últimos chispazos a nuestras mentes ya que estamos al final de las jornadas. Eh, por ejemplo, Juan Diego Junior, ¿qué objeto se le viene a la mente tan pequeño que usted necesitaría ampliar para poderlo graficar bien y que sea entendible para cualquier intérprete de un plano? Tal vez un perno. Ya podría ser, ¿no es cierto? Podría ser que un pernito, sobre todo a las denominaciones menores, ¿no es cierto? A lo mejor un tornillito, yo qué sé, un M4 con paso milimétrico, pucha,
si yo lo quiero representar en tamaño real, me voy a complicar, ¿no es cierto? Ya está muy bien como ejemplo. Patricio Landi, no sé si usted se le viene a la mente algún objeto tan pequeño que necesariamente se necesite ampliarlo para poderlo verificar de buena manera. Profe, un circuito electrónico tal vez. El mejor ejemplo que nos pudiera dar, ¿no es cierto? Ustedes jamás de los jamases van a encontrar un circuito electrónico, un dispositivo electrónico, una compuerta lógica, un microprocesador en escala 1 a 1. Porque no vamos a ver nada, ¿no es cierto? Vamos a ver una mancha en el papel. Entonces, muy bien, como ejemplo, muy bien. Y veamos si por ahí alguien lanza alguna idea igual de creativa. No sé si veamos, Leonardo Bernal, algún objeto de muy pequeño tamaño que necesite una escala de ampliación para su representación. Un objeto pequeño, ¿qué podría ser? Algo bien pequeñito, como... Podría ser, profe, una bacteria también. También, aunque les cuento algo, en el tema biológico, de ser cierto, sí existen planos, pero ya no tienen mucho la denominación desde el diseño en CAD, porque normalmente cuando hablamos de cuerpos microscópicos, pues estos son muy amorfos, normalmente incluso no tienen una forma definida, entonces. Pero un ejemplo que siempre también es muy interesante son las probetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una probetita para analizar. Una probeta es un elemento también de tipo electrónico, ¿no es cierto? Que se puede utilizar a veces en el campo de la misma medicina, ¿no es cierto? Para hacer un estudio de cómo está, yo qué sé, el comportamiento de la sangre, ¿no es cierto? O los marcapasos que ponen en el corazón, ¿no es cierto? Son objetos, la verdad, bastante pequeños que se los puede utilizar como una escala de ampliación en la representación gráfica, lógicamente, para entender mejor su composición, su funcionamiento, su geometría, su estructura, todo, ¿no es cierto? Cuando también usamos escalas de ampliación, cuando tenemos mecanismos de relativo gran tamaño, ¿no es cierto? Pero cuyo elemento funcional o cuyo elemento mecánico resulta muy pequeño en comparación al todo, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería esto? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver, a lo mejor, bueno, quizás no lo han tenido la oportunidad de ver, pero pensemos en una bicicleta de gama alta de última generación, ¿no es cierto? Muchos de ustedes a lo mejor se darían una vueltita por el Mall del Río, el Batán Shopping, ¿no es cierto? Están los locales nuevos de bicicletas ahí. Y hay estas bicicletas con mucha ya tecnología, mucho diseño y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? La bicicleta como tal es un objeto grande, ¿no es cierto? Incluso para representarlo gráficamente necesitaríamos reducirle en tamaño. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el calibrador de los cambios posterior? Es un objeto muy pequeño en comparación a toda la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, si yo represento toda la bicicleta, el calibrador se le va a ver bastante, o más bien dicho, la apreciación de ese objeto va a ser bastante compleja. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer un plano de detalle solo del calibrador de cambios, ¿no es cierto? Entonces, en ese plano, nosotros decimos, bueno, la bicicleta está representada en esta escala, pero el plano detalle está en un plano de ampliación de 3 a 1, de 4 a 1, de 10 a 1, ¿no es cierto? Porque ya los componentes incluso de este mecanismo son muy chiquititos y se necesita ser más específico, se necesita acotar los mismos, ver las distintas perspectivas y vistas, y eso ya necesita que nosotros ampliemos esa información para quien está haciendo un estudio, una construcción, un ensamble de estos elementos, pues tenga claridad de cómo se está trabajando esto. Y finalmente tenemos las escalas de ampliación, perdón, las de reducción, que por el contrario, lo que buscarán
es reducir el tamaño de un objeto o de, bueno, dejémoslo como apelativo objeto por lo pronto, para poderlo representar en un formato normalizado. ¿No es cierto? Aquí estaremos en el escenario donde no tenemos un formato ideal para colocar un objeto ya muy grande o teniendo un formato definido, pensemos en un formato A2, nuestro objeto es mucho más grande en comparación a ese formato y necesitamos reducir las medidas. Aquí creo que los ejemplos se caen de maduros, ¿no es cierto? Joana, ¿qué necesitaría o qué se le viene a la mente de un objeto que tengamos que reducir el tamaño para poderlo representar en nuestros formatos? Puede ser un carro. Un carro, ¿no es cierto? Facilísimo. Ujú. ¿Qué más? Por ahí, Cristian Ulawari. Buenas noches, profe. Uyawari. Uyawari. Sí. Puede ser del mismo carro, el motor, que es bien grande. No es cierto, del mismo carro el motor, ¿no es cierto? Así yo tengo un formato grande, tengo que necesariamente reducir un poco el tamaño. ¿Quién se va con algo un poquito más grande incluso? Abran un poquito más la mente. David, ¿qué se le viene a la mente? Puede ser un tráiler, Un tráiler, ¿no es cierto? Bueno, nos hemos un centrado avión, en un elementos avión. de Casa, automoción, profe. de Un transporte. edificio. La Perfecto. casa puede ser. La arquitectura, ¿no es cierto? La arquitectura, por excelencia, siempre ha utilizado la escala de reducción para elaborar los planos, ¿no es cierto? un estadio, Exactamente. Bueno, seguimos en el margen de la arquitectura, ¿no es cierto? Por acá James ya nos lanza otro tipo de consideración, una tubería petrolera, correcto, un acueducto, ¿no es cierto? Una red estatal de centrales eléctricas, ¿no es cierto? Si yo quiero representar eso, su ubicación, distancias, disposición, necesito reducir en tamaño. Nosotros, a ver, muchos de ustedes a lo mejor se referenciarán con esto. Cuando están viajando de Cuenca a Guayaquil, ¿no es cierto? Estamos coronando Tres Cruces y a nuestra mano derecha tenemos un gran póster del Parque Nacional El Cajas, ¿no es cierto? Pero ahí está todo el Cajas y el Cajas es inconmensurablemente grande, ¿no es cierto? Entonces ese es un plano topográfico del Cajas con muchísima escala de reducción, ¿no es cierto? Entonces las escalas de reducción resultan bastante útiles cuando necesitamos representar este tipo de, bueno, aquí ya no digamos objetos, sino cuando necesitamos representar lugares, urbanizaciones, construcciones, obras civiles, obras o mega obras, como les denominaba nuestro ilustre y desaparecido Rafico, ¿no es cierto? El apelativo de ilustre es broma nomás, porque no ha sido tan ilustre. Bueno, entonces ahí aplicamos escalas de reducción, ¿no es cierto? Contrario a lo que sucedía con las escalas de ampliación, aquí más bien normalmente la medida del dibujo va a tener como valor la unidad, es decir, el 1, y la medida real va a ser el factor de escala. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una representación de todo el Parque de la Madre, ¿no es cierto? De todo el Parque de la Madre, por lo menos estoy hablando de que tengo que hacer una escala 1 a 150, ¿no es cierto? Y eso a lo mejor todavía es un factor de escala no suficiente para yo poder colocar todo el Parque de la Madre en un formato ya relativamente grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué implicaría eso? Que por cada unidad que yo haga en mi plano, estaré representando 150 unidades del parque. En este caso, pienso que nos podemos relativizar a la unidad de los metros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si yo dibujo un metro en mi plano, estaría representando 150 metros del parque en la realidad. Entonces, sí se dan cuenta que es todavía una escala no suficiente, porque ¿qué plano tiene un metro para graficar? ¿No es cierto? No tenemos formatos normalizados que midan 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, tendría que ir más allá. Podría pensar a lo mejor en 1 a 1000, ¿no es cierto? O 1 a 10.000, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
no mide 10.000 metros del Parque de la Madre en largo o ancho, pero mida lo que mida, haciendo el factor de escala, a lo mejor ya me da chance de graficarlo en mi formato normalizado, ¿no es cierto? Vamos a ver acá unas... a ver. Hay una consulta. Sí, dígame nomás. Tal vez se puede tener la dimensión del parque para poder hacer la escala o no. O cómo usted le coge para hacer la escala según sea para que avance el plan. A ver, lógicamente siempre necesitaremos tener una referencia para aplicar la escala, ¿no es cierto? No es muy viable que nosotros asumamos una escala para empezar a graficar, sobre todo en objetos muy, muy, muy pequeños y en objetos muy, muy, muy grandes, ¿no es cierto? En el caso de un objeto medio más común, pensemos en un neumático. Bueno, yo al neumático no me hago mucho lío, ¿no es cierto? Reduzco en 4 veces su tamaño y a lo mejor ya me entra en una lámina A3. Pero una casa, un parque, una ciudad, ya es un poco más difícil. Entonces, lógico que ahí necesito hacer un preanálisis. Recuerden que les había dicho esto también en la clase anterior. Siempre hay que analizar mucho lo que vamos a representar antes de siquiera hacerlo, ¿no es cierto? Y en base a eso, poder hacer la relación. Entonces, una buena estrategia es, conociendo las medidas reales, conocer el formato normalizado en el que vamos a trabajar y ver qué relación matemática pueden llegar a tener ambas medidas, ¿no es cierto? Ahora, no quiere decir que yo divido la una para la otra y ya me da mi escala, pero sí me puede dar una idea. Entonces, pongamos un ejemplo ficticio. Digamos que el Parque de la Madre, ¿no es cierto?, mide de largo 300 metros, ¿no es cierto? Y mi formato A0, el más grande de mis formatos, mide un poquito más de 1 metro, ¿no es cierto?, en su ancho, ¿no es cierto? Entonces tengo 300 y tengo un poquito más de 1 metro. Entonces, lógicamente, si yo divido 1 para 300, me va a salir una escala de 0,0003, ¿no es cierto? Pero, si yo hago esa escala, ¿no es cierto?, quisiera decir que por cada metro que yo grafique, estaría en teoría graficando 300 metros del parque, ¿no es cierto? Entonces, con las justas me va a entrar en mi formato y no buscamos eso, estaríamos muy presionados. Por lo tanto, tendría que necesariamente pensar en algo un poquito más grande. Yo incluso me iría por el doble, ¿no es cierto? Porque por ahí puedo utilizar un poco del área gráfica del formato para una tabla de denominación, para cotas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, sabiendo esa relación, ¿no es cierto?, de que mi formato de ancho mide 1 metro y el parque de ancho mide 300, entonces preferible hago una escala 1, bueno, a lo mejor con una escala 1 a 500 ya estaría un poquito más aceptable, ¿no es cierto? En todo caso, es preferible que me sobre un poco de espacio del área gráfica a que me falte espacio en el área gráfica. Entonces, esa puede ser una estrategia. Bueno, les decía que ¿quién tuvo la oportunidad de utilizar este útil que está por acá? Alguna vez en sus vidas de estudiantes. El escalímetro. El escalímetro, así es. Me imagino algunos o varios de ustedes tuvieron la oportunidad de usarlo, ¿no es cierto? Este era el útil ideal para poder graficar en escala en el dibujo técnico tradicional, ¿no es cierto? Prácticamente las escalas aquí vienen practicadas. ¿Cómo funcionaba este escalímetro? Veamos, tengo por aquí un gráfico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá. En el escalímetro lo que nosotros teníamos era practicadas varias escalas. Por ejemplo, aquí tengo una escala natural, 1 a 1, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, del 0 al 15 hay 15 milímetros, del 0 al 33 hay 33 milímetros, y así por el estilo, ¿no es cierto? Pero del lado contrario ya tengo una escala 1 a 10, ¿no es cierto? Es decir, la medida real, perdón, la medida del gráfico para la medida real. Entonces aquí
cada 10 unidades reales del objeto representan una unidad de el gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Yo tengo aquí del 0 al 23, en realidad tengo 23 milímetros, pero estoy representando 23 centímetros, ¿no es cierto? Acá tengo del 0 al 30, 30 milímetros, pero en realidad, o sea, tengo 30 milímetros en realidad, pero la representación me sugiere que son 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una escala de reducción, ¿no es cierto? Este era el útil que utilizábamos antes. En el AutoCAD, muchachos, como ya les había dicho, ¿cómo podríamos llamarle? Pues, esta temática de estar todo el tiempo haciendo la conversión, olvídense. Asumamos que ustedes tienen que graficar algo muy pequeñito. Pensemos en un tornillito avellanado. Bueno, cogemos el tornillito avellanado, le graficamos. Ustedes me van a decir, pero si profe me acaba de decir que es muy difícil la graficación de un objeto pequeño. No importa, la gran ventaja, el gran plus que tiene el AutoCAD es que yo puedo hacer un zoom, ¿no es cierto? Amplío mucho la pantalla hasta yo poder ver en un tamaño muy aceptable el tornillito. Una vez que está listo, ¿no es cierto? Digo, a ver, voy a seleccionar el tornillito y le voy a aplicar un factor de ampliación de 10 puntos. ¡Pah! Crece en un clic 10 veces ese tornillito. Y yo simplemente pongo en el cajetín de mi lámina que he utilizado una escala 10 a 1. ¿No es cierto? Ahora vamos por el otro lado. Chuta, tengo que hacer la representación de esta volqueta. Bueno, tengo los planos de la volqueta y voy a graficar en la medida real. Pero es gigantesca la volqueta, pues no importa. Ahí en cambio voy a hacer un zoom out, ¿no es cierto? Me voy a alejar del área gráfica para que se me haga muy sencilla la visualización. Y una vez que esté listo, genero un factor de escala de reducción. Entonces yo que sé, le reduzco en 100, en 200, en 300 veces el tamaño hasta que ingrese aceptablemente en el área gráfica de mi formato que estoy utilizando. Entonces les vamos a dar la buena noticia de que se tienen que olvidar del escalímetro. Aquí tenemos un ejemplo recontra básico de escalas para entenderlas mejor. Vemos esta figura cuadricular, ¿no es cierto? En escala natural, una reducción 1 a 2 implicaría que por cada uno de estos cuadritos, ¿no es cierto? Yo ahora voy a graficar, a ver, más bien dicho, como es de reducción, por cada dos de estos cuadritos, que es en la realidad, ahora voy a graficar solamente uno. Y por otro lado, la escala de ampliación, que por cada uno de estos cuadritos, yo ahora voy a graficar dos cuadritos, ¿no es cierto? Entonces, muy sencillo aquí apreciar cómo funcionan a la larga las escalas de reducción y de ampliación, ¿no es cierto? ¿Cómo sucede en planos muchísimo más grandes, como les ponía el ejemplo del cajas? Fíjense esta lista de escalas. Vamos a asumir que este plano que está en la parte inferior de este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Este de acá, es el objeto en la realidad, ¿no es cierto? Imaginémonos esto, el Parque Nacional El Cajas. Cuando yo hago una reducción de 1 a 10.000, tengo un plano detallado del Cajas, ¿no es cierto? Es un detalle del Cajas, es algo, bueno, pienso yo que sería casi imposible poder generar esto. Ahora, hoy por hoy, con la tecnología satelital, Google Maps lo ha hecho, ¿no es cierto? Podríamos tranquilamente en el Google Maps generar este factor de escala y ver el Parque Nacional El Cajas. Pero de seguro en su pantalla verán a lo mucho una laguna, un sendero, no pueden ver todo el parque. Cuando aplicamos una escala 1 a 25.000, es decir, que por cada 25.000 metros, yo apenas grafico 1 metro, ¿no es cierto? Tengo un semidetalle. Es un dibujo que ya pierde algunas características minuciosas, pero que todavía me permite tener ciertos detalles de un elemento muy grande, ¿no es cierto? Cuando hago una reducción de 1 a 100.000, tengo un reconocimiento. Eso es que mi plano me va a servir para reconocer el área que estoy trabajando, que estoy visualizando, etcétera, etcétera. Pero aquí ya no dispongo de detalles, ¿no es cierto? Sino de elementos principales, ¿no es cierto?
Y finalmente, 1 a 250.000 es un exploratorio. O sea, me sirve a lo mucho para saber en qué consiste el Parque Nacional El Cajas, ver de primera mano más o menos cuántas cuencas hídricas tiene, qué tan lejos está una laguna de otra, y es lo que normalmente nosotros vemos en los letreros cuando viajamos, ¿no es cierto? Es un exploratorio. Ahí no vamos a ver pues las distintas bifurcaciones que tienen todos los senderos, ¿no es cierto? Y normalmente este tipo de planos nos sirven para más bien orientarnos dónde estamos, ¿no es cierto? No, nunca falta la viñetita que dice usted está aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nos permite saber en qué lugar estamos, de un lugar bastante grande. Finalmente, déjenme ver si lo ubico por acá. Tenemos acá una tabla de escalas de reducción también y de escalas de ampliación. Entonces, muchos de ustedes se pueden relacionar con estas escalas. Dice, en fabricación e instalaciones, las escalas de reducción más utilizadas, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100 y 1 a 200. Fabricación e instalaciones. Entonces, pensemos, fabricación de muebles de hogar, ¿no es cierto? Por ahí una escala 1 a 20. Con una escala 1 a 20 me permitiría tener planos muy detallados de estos muebles, ¿no es cierto? Construcciones civiles, 1 a 5, 1 a 100, bueno, la más pequeña 1 a 5, la más grande de las escalas de reducción 1 a 1000. Lógico, pues, ¿no es cierto? En una escala civil estamos hablando de, por ejemplo, un paso deprimido de 2 autopistas. Bueno, por cada 1000 metros yo voy a representar 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede pensar eso para una escala civil. Topografía. La escala de reducción más pequeña, de 1 a 100, a lo mejor para representar una de las tantas lagunas del Cajas, y unos 50.000 para representar el parque en toda su extensión, podría ser, ¿no es cierto? Urbanismo. 1 a 500, la más pequeña, pensemos que 1 a 500 sería la escala ideal para graficar el Parque de la Madre, y unos 50.000 para graficar la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? O un barrio de la ciudad de Cuenca. Y por otro lado, las escalas de ampliación. La más común es duplicar el tamaño natural de un objeto, y para elementos muy pequeñitos, hasta 50 a 1, ¿no es cierto? Amplificar 50 veces el tamaño de un objeto. ¿Les queda claro, muchachos, cómo funcionan las escalas? ¿A qué se refieren? ¿Cómo se las debería utilizar? Les recalco que nosotros, por el tipo de ejercicios que vamos a elaborar, por el tipo de planos que vamos a trabajar, no utilizaremos mayormente las escalas, pero sí es menester que como estudiantes de producción industrial sepamos reconocer, ¿no es cierto? Si en algún momento tenemos que nosotros hacer una inspección visual de un plano, primerito tenemos que ver en qué medidas estamos manejando ese plano para poder dilucidar cuál es la realidad de lo que estamos estudiando, de lo que estamos yendo a construir, yendo a conformar, etcétera, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema. ¿Estamos todo claro? Listo, muchachos. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver ahora teóricamente. El día de mañana voy a estar haciendo un pantallazo, por así decirlo, del AutoCAD para que ustedes se vayan relacionando ya con la interfase de este software. Y como quien dejamos un poquito no sé si decir un abrebocas, vamos a ver el siguiente videito que nos habla un poco de las bondades de este software para que veamos con qué es lo que estamos por tratar, ¿no es cierto? A ver. Conozca AutoCAD, la herramienta digital para arquitectos. Los días del dibujo tradicional a mano quedaron en la historia. En 1982 se lanzó la primera versión de AutoCAD, la cual fue una útil y novedosa herramienta que llegó para sustituir el dibujo tradicional a mano. Si bien es cierto que esta versión solo contaba con un pequeño conjunto de características limitadas y elementales que realmente no ayudaban mucho en el diseño, más que permitirnos contar con un plano editable,
En ese momento era lo último en tecnología. AutoCAD se ha ido desarrollando a gran velocidad. Ha llegado a un punto de evolución suficientemente satisfactorio que aporta grandes ventajas en cuanto al desarrollo de planos. AutoCAD facilita la producción en serie. Antes, usted tenía que hacer los planos arquitectónicos a mano para presentarle la propuesta al cliente, y si esta era aceptada, usted tenía que copiarlos nuevamente de los originales, o peor aún, tenía que volverlos a hacer para representar la propuesta de los distintos tipos de instalaciones. Con AutoCAD esto se terminó. Basta capturar el plano una sola vez y usted puede reproducirlo, imprimirlo o plotearlo el número de veces que crea necesario, teniendo siempre el respaldo original en archivo. Y si así lo desea, puede aplicarle un efecto de dibujo manual que aumenta el grado de calidad a sus presentaciones. AutoCAD le ayudará a mejorar el nivel de precisión y la calidad de presentación estética de sus proyectos. Ya no será necesario el escalímetro. AutoCAD le da a usted la ventaja de dibujar con dimensiones reales y la posibilidad de imprimir a la escala que desee. Asimismo, le brinda mayor calidad, legibilidad y limpieza a la producción de planos, pues es posible editar directamente del archivo y ya no hay necesidad de borrar con viejas técnicas como la navaja o la goma de tinta, lo cual le restaba calidad a la presentación de los planos. AutoCAD le facilitará la migración e intercambio de datos. Usted puede utilizar otros programas que mejoren la calidad de la presentación, exportándolos e importándolos cuantas veces sea necesario. Con AutoCAD usted podrá generar y ambientar sus modelos tridimensionales. A partir del dibujo en 2 dimensiones en planta, usted tiene la posibilidad de generar el modelo tridimensional en un tiempo mucho menor al tiempo que emplea en dibujar una isometría o una perspectiva a mano. Con el modelo tridimensional, usted puede adoptar diferentes posiciones y puntos de observación y generar las fachadas, cortes generales, isométricos y hasta perspectivas panorámicas. Más aún, si usted utiliza los recursos y la biblioteca de materiales que incluye AutoCAD, puede renderizar su maqueta electrónica al grado de darle luces, sombras, materiales y ambientación, obteniendo un modelo digitalizado muy apegado a la realidad. Con ello, usted puede visualizar de una manera muy real su diseño antes de construirlo. Por estas razones, AutoCAD es la herramienta digital perfecta. Bueno, creo que nos queda bastante claro, ¿no es cierto?, de las bondades que presume el uso del AutoCAD. Listo, estudiantes, el día de hoy es todo lo que vamos a revisar. Como les digo, desde mañana ya estaremos un poco más ambientados en la interfaz del programa. No vamos todavía a entrar de lleno a graficar, más bien iremos muy elemental, ¿no es cierto? Indicaremos cómo es la interfase del programa, cómo se ve el programa instalado, cuando yo abro el programa, qué es lo primero que me sale, qué es lo que yo debo preconfigurar, qué debo reconocer al momento de tener abierto el mismo, y paulatinamente iremos agregándole elementos para ir graficando en AutoCAD. ¿Está bien? No sé si les queda alguna duda por la clase de hoy o en general. No, profe. Listo. Hay un Claro. detalle que les quería comentar. Las 2 clases de la semana anterior no han podido ser subidas todavía en línea, ya que estoy requiriendo, lamentablemente se venció una suscripción a YouTube que tengo para la edición de videos, y cuando no se tiene hecha esa suscripción, no permite la subida de videos que sean mayores a 10 minutos, me parece. Entonces, ya estuve gestionando nuevamente la restauración de esa suscripción y ya está habilitada. Así que yo espero en el transcurso del día de mañana esos 2 videitos estén ya en el Classroom para que cualquiera de ustedes que los desee replicar los pueda hacer. Y de paso incluiremos este también.
¿Está bien? Con eso tenemos una biblioteca audiovisual de las clases día a día, tema a tema, para que no nos perdamos de ningún detalle. Por lo pronto, eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia la noche de hoy. Tengan una feliz noche. Profe. Cuídense mucho. Sí, Gustavo, cuéntenos. Buenas noches. Una preguntita antes de terminar la clase. Claro que sí, dígame. Lo que pasa es que yo ya me bajé el programa, pero no puedo ingresar. Me pide una licencia. No sé si me puede ayudar ahí algo o alguna cosa. ¿De qué manera descargó el programa, Gustavo? ¿A través de la plataforma Autodesk? No, yo me vi un link en YouTube. Ya. En el mismo link, Gustavo, búsquele para la parte final, suele haber un vínculo. A ver, espera, puede ocurrir dos cosas. Puede ser que al final del video expliquen cómo hacer la validación de la licencia, ¿no es cierto? Porque le van a generar una licencia ficticia. Puede ser que el video tenga una segunda parte en donde está explicado asimismo paso a paso cómo activar el producto. O la tercera opción es que normalmente debajo de los videos de YouTube nosotros podemos ampliar lo que se llama la descripción del video. En la descripción es probable que esté un segundo, un tercero, un cuarto acceso en donde le digan o le den el link para ingresar a alguna página en donde se obtiene el código de activación. Entonces, revíselo por favor de esa forma para ver si es que se soluciona de alguna manera. Si no, veremos si es que por ahí utilizamos algún otro método. ¿Le parece? Ya, listo. Muchas gracias. No tiene Profe, que gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo Marlon. Sí, cuénteme, Marlon. Oye, de repente usted no tiene